Tenía dinero, pero no tenía vida. La historia de alguien que lo consiguió todo, y aún así se sentía vacío. Sinopsis: tenía éxito, tenía dinero, tenía todo lo que muchos desean, pero cada noche, cuando se quedaba a solas, algo dentro de él se rompía en silencio. Esta es la historia de un hombre que llegó a la cima, y descubrió que desde allí, la caída es interna. Capítulo 1. El sonido del despertador no era necesario. Él siempre despertaba antes. No por disciplina, sino por costumbre, porque cuando tienes demasiado en la cabeza, dormir profundamente deja de ser una opción. Abrió los ojos, miró al techo. Silencio, un silencio caro, de esos que solo existen cuando todo lo que te rodea parece perfecto, pero por dentro no lo es. Se incorporó despacio. El reloj marcaba las 6 de la mañana, siempre la misma hora, siempre el mismo inicio, siempre la misma sensación. Caminó hacia la ventana. Desde allí, la ciudad empezaba a despertar. Miles de personas saliendo de sus casas, coches encendiéndose, luces apagándose, rutinas. Sonrió levemente, no porque estuviera feliz, sino porque sabía algo que muchos aún no sabían. Había sido uno de ellos. Había corrido, había luchado, había sacrificado, y había ganado, o al menos, eso creía. Se giró, miró su casa, amplia, ordenada, perfecta, todo en su sitio, como su vida, o como parecía. Sobre la mesa, un reloj caro, un portátil de última generación, un móvil lleno de notificaciones, y justo al lado, un marco, una foto. Su familia se acercó, la observó unos segundos, demasiado poco tiempo para lo que realmente significaba, pero suficiente para sentir ese pequeño nudo en el pecho que ya conocía demasiado bien, porque últimamente, cada vez que miraba esa foto, no sentía orgullo, sentía distancia. Se pasó la mano por la cara. Cansancio, no físico, algo más profundo, algo que no se cura durmiendo, algo que no desaparece con dinero. Se vistió sin pensar, automático, como todo en su vida, como si ya no tomara decisiones, solo cumpliera con ellas. Antes de salir, volvió a mirar la casa, y por un instante, tuvo una sensación extraña, como si todo aquello no fuera realmente suyo, como si estuviera viviendo la vida que un día soñó, pero no la que necesitaba. Cerró la puerta y bajó al garaje. El coche arrancó con suavidad, perfecto, como todo, demasiado perfecto. Y mientras conducía hacia un nuevo día, una pregunta empezó a aparecer, cada vez más fuerte, cada vez más clara, cada vez más imposible de ignorar. ¿Y si todo esto no era suficiente? Capítulo 2. El edificio era imponente, cristal, acero, altura. Desde fuera, representaba exactamente lo que él había construido. Poder. Entró, saludó, le devolvieron el saludo con respeto. Ese respeto que no se gana con quien eres, sino con lo que tienes. Subió al ascensor, planta alta, siempre arriba, siempre lejos. Las puertas se abrieron. Su despacho le esperaba, grande, luminoso, con vistas que muchos envidiarían. Se sentó, encendió el ordenador, reuniones, correos, decisiones, todo fluía, todo funcionaba, todo avanzaba, menos él, porque por dentro no había avance, había repetición, días que parecían distintos, pero que en el fondo eran exactamente iguales. Y en medio de ese ritmo, en medio de ese éxito, sintió algo, de nuevo, ese vacío, ese silencio interno que ni el ruido del mundo podía tapar. Se quedó quieto, mirando la pantalla, sin leer nada, sin pensar en nada, solo sintiendo, y ahí fue cuando lo entendió. No de golpe, no de forma clara, pero lo suficiente. Había construido una vida perfecta por fuera, y completamente desconectada por dentro. Y por primera vez en mucho tiempo, no quiso seguir trabajando, quiso parar, pero no sabía cómo. Capítulo 3. El día continuó como siempre. Reuniones, decisiones, conversaciones vacías disfrazadas de importantes. Todo seguía su curso, pero él ya no estaba dentro. Su cuerpo sí, su mente no. Respondía, asentía, firmaba, pero por dentro, algo se había roto, o quizás, algo se había despertado. Terminó la jornada más tarde de lo habitual, como casi siempre, porque cuando no quieres enfrentarte a tu vida, trabajar más parece una buena excusa. Salió del edificio, la ciudad ya estaba encendida, luces, ruido, movimiento, todo parecía vivo, menos él. Subió al coche, pero esta vez, no arrancó, se quedó ahí, con las manos en el volante, mirando al frente, sin ver nada. Y entonces pasó, un pensamiento, simple, pero devastador. No quiero seguir así. No era un grito, no era un drama, era algo peor, era verdad. Se llevó las manos a la cara, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en soluciones, no pensó en trabajo, no pensó en dinero, solo pensó en él, y en lo perdido que estaba.
Capítulo 4. Llegó a casa más temprano de lo habitual. Algo raro. La puerta se abrió. Silencio. Ese silencio que antes buscaba, ahora le incomodaba. Caminó despacio por el salón. Todo estaba igual, ordenado, perfecto, frío. Dejó las llaves. Se quitó la chaqueta y se sentó, sin móvil, sin televisión, sin distracciones. Solo él y su mente. Un error o una oportunidad. Al principio fue incómodo. Después, inevitable. Los pensamientos empezaron a aparecer, uno tras otro. Recuerdos, momentos, decisiones, todo aquello que había ido dejando atrás, por construir la vida que ahora tenía. Y entonces lo vio, claro, demasiado claro. No había perdido su vida de golpe, la había cambiado poco a poco, por dinero, por reconocimiento, por seguridad. Y en ese intercambio, se había dejado a sí mismo. Cerró los ojos, respiró, y por primera vez, no intentó huir de ese pensamiento, se quedó ahí, sintiendo, aceptando, entendiendo. Capítulo 5. El sonido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Su familia había llegado. Risas, voces, vida, vida real. Se levantó, los miró, y algo dentro de él se movió. No como antes, más fuerte, más claro, más doloroso, porque entendió algo que hasta ahora había evitado. No era que no tuviera vida, es que no la estaba viviendo. Estaba presente, pero ausente, físicamente allí, pero mentalmente en otro sitio, siempre en otro sitio. Su pareja le habló, le preguntó algo sencillo, y él tardó en responder, no porque no escuchara, sino porque estaba volviendo a ese momento, volviendo a ellos. Y eso le resultaba extraño. Sonrió, pero esta vez no fue automático, fue real, pequeño, pero real, y en ese instante, entendió que quizás aún estaba a tiempo. Capítulo 6. Esa noche no durmió como siempre, pero tampoco fue insomnio, fue algo distinto, fue conciencia. Se quedó en la cama, mirando al techo, pero esta vez no estaba vacío, estaba lleno de preguntas, preguntas incómodas, de esas que llevan años esperando ser escuchadas. ¿Para qué todo esto? ¿En qué momento dejó de sentirse vivo? ¿Y por qué había tardado tanto en darse cuenta? Se giró, miró a su lado. Ahí estaba su vida, no en forma de números, no en forma de logros, en forma de personas reales. Y entendió algo que le atravesó por dentro. No necesitaba más, necesitaba estar, de verdad. Capítulo 7. A la mañana siguiente, todo seguía igual, la ciudad, el trabajo, las responsabilidades. Nada había cambiado, excepto él. Se levantó, se vistió, pero esta vez, no lo hizo en automático, lo hizo consciente. Desayunó sin mirar el móvil, sin prisas, observando, sintiendo, algo tan simple, que llevaba años sin hacer. Llegó al trabajo, entró en su despacho, miró todo, y por primera vez, no sintió orgullo, tampoco rechazo, sintió claridad. Se sentó, y empezó a escribir, no correos, no informes, decisiones reales, cambios, límites, prioridades. No fue impulsivo, fue firme, porque cuando entiendes de verdad, no necesitas correr, solo necesitas actuar. Capítulo 8. Los días siguientes no fueron perfectos, no hubo magia, no hubo cambio inmediato, pero sí hubo algo nuevo, presencia. Empezó a decir que no, a salir antes, a estar más, a escuchar, a mirarlos de verdad, y poco a poco, algo empezó a cambiar, no fuera, dentro, porque el problema nunca había sido el dinero, ni el trabajo, ni el éxito, había sido el olvido, olvidarse de sí mismo, y eso, ya no estaba dispuesto a repetirlo. Capítulo 9. Una tarde volvió a casa temprano. El sol entraba por la ventana. Todo estaba tranquilo. Se sentó, miró alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío, sintió paz. No una paz perfecta, no una paz absoluta, pero sí real, de esas que no vienen de fuera, de esas que no se compran, de esas que se construyen. Cerró los ojos, respiró, y sonrió, pero esta vez, sin esfuerzo, porque entendió lo más importante de todo. Nunca le había faltado vida, solo había dejado de vivirla. Capítulo final. Si estás escuchando esto, quizás tú también estés en ese punto, donde todo parece estar bien, pero algo dentro no encaja. Y no necesitas romper tu vida, no necesitas perderlo todo, solo necesitas parar, mirar, y preguntarte con honestidad, ¿estoy viviendo o solo funcionando? Porque al final, no se trata de tener más, se trata de sentir más, y eso está en tus manos.